Bueno, buenos días, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, qué tiempo maravilloso tuvimos anoche, ¿no? Con los mensajes de Pastor John y Pastor Manny de Cuba. Manny tiene que aprender cómo hablar el idioma celestial. Pero Pastor Manny needs to learn the heavenly language of Spanish. tiene que aprenderlo con acento puro de España, But he ¿no? must learn this with the pure accent of Spain. Porque cuando vamos al cielo, todos vamos a hablar así. Because claro. when we go to heaven, all of us are going to talk like Spaniards. Bueno, yo puedo hablar español porque mi madre era española, I can speak Spanish because my mother was Spanish. mi padre inglés, My father was British. nació en Hong Kong, I was born in Hong Kong, donde sabemos que toda la gente habla español, ¿no? where we know that everybody speaks Spanish. Entonces yo hablo solamente español hasta los 5 años. So I only spoke Spanish until I was 5 years old. Y cuando llegó a Inglaterra hablando solamente And when we moved back Español. to England, I spoke only Spanish. y entonces aprendió cómo hablar en inglés. And that's when I learned how to speak English. Me cuesta un poco hablar en inglés. It's hard for me to speak English Porque mi idioma natural es español. because ¿no? my natural language is Spanish. Bueno, hoy voy a predicar y compartir mi mensaje en inglés. But today I'm going to share my message in English Porque la última vez que estuve aquí because last time that I was here Josh y Jessica hicieron un reel and Josh and Jessica did a reel de mí hablando, predicando en and I español. was preaching in Spanish Y pidió a mi hija que tiene 17 años. and I asked my daughter that is 17 years old, ¿Has visto el reel? did you see the reel? Donde estuve predicando en I was preaching español. in Spanish. Y ella dijo, dijo muy agresivo. She said, yes, you look very aggressive. Y dijo, español es un idioma apasionante. And I told her, well, Spanish is a very passionate language. Cuando predicas en español, When you tienes preach in que Spanish, predicar con pasión. You got to preach with passion. Es la verdad, ¿no? It's true, right? Bueno, ahora voy a predicar como un inglés. Well, now I'm going to speak like in English. Primero quiero honrar a Pastor John y Leslie First, I want to honor Pastor John and Pastor Leslie por su liderazgo, for their leadership, por su visión for their vision, y por su amistad. and for their friendship. Y es un privilegio estar un parte de este tiempo, And it's a privilege for me to be a part of this time, de su equipo to be global. to be part of their global team. Y estamos aquí porque tenían una visión en sus corazones hace 28 años. And we're here because they had a vision for this 28 years ago. Cuando estaban en África, en Nairobi, When they were in Africa, Nairobi, y plantaron una iglesia en Memphis, Tennessee, and they planted the church in Memphis, Tennessee, con una visión with a vision para el mundo. for the world. Y estamos aquí en Sudamérica And now we're ahora here in South America por el visión que tenían en sus corazones. because of that vision that they had in their hearts. Y yo sé que hay gente aquí hoy And I know that today there's people here que tienen una visión that have a vision en su corazón in your hearts para hacer grandes cosas to para do el great things Señor, for the Lord, para el reino de Dios, for the kingdom of God, en el causa más the importante greatest cause in the world. en el mundo. Y estamos aquí con un fe And we're here with faith para crecer en las cosas que el Señor tiene with para faith to nosotros. keep growing in the things that God wants for us. So, gracias a Josh y Jessica y al equipo aquí Entonces, thank you to Josh and Jessica and the team that's here. que tienen una iglesia muy lindo, That they have a beautiful church. muy genial. Very cool. All right, now I'm going to speak in English. Ahora vamos a pasar al inglés. Today I want to speak about the subject of my message, or the title of my message is From Strength to Strength. Hoy quiero hablar y el título de mi mensaje es De fortaleza en fortaleza. Psalm 84
El Salmo 84, verse 5 says this: verso 5 dice así: Blessed are those whose strength is in you, Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, whose hearts are set on en pilgrimage. cuyo corazón están tus caminos. As they pass through the valley of Baca, Atravesando el valle de Baca, they make it a place of springs. pónenle por fuente. The autumn rains also cover it with pools. Cuando la lluvia llena los estanques, They go from strength to strength irán de fortaleza en fortaleza, till each appears before God in Zion. verán a Dios en Sión. All of us want our lives to go from strength to strength. Todos queremos que nuestras vidas vayan de fortaleza We en want our fortaleza. churches to go from strength to Queremos que strength. nuestras iglesias vayan de fortaleza en fortaleza. But in order for us to go from strength to strength, Pero para que nosotros podamos ir de fortaleza en fortaleza, all of us need to know how to navigate the highs and the lows of life and leadership. tenemos que saber navegar los altos y los bajos que hay en el liderazgo. Psalm 84 is a psalm of pilgrimage. El Salmo 84 es conocido como el Salmo del peregrino, 3 times a year, the men would go to Jerusalem with their families, porque 3 veces al año hombres iban juntos con sus familias and a they Jerusalén would make the long, arduous journey y ellos hacían este largo viaje on foot. a pie. And they would go through valleys and mountain tops, Y ellos pasaban por montes y por valles, climbing to 2,500 feet subiendo hasta 2000 pies de altura to Jerusalem. a Jerusalén. And the psalmist here writes about going to Zion, Y the el heights of Zion, Y el salmista habla aquí acerca de ir a las alturas de Sión. and he talks about the lows or the valleys of Baca or the valleys of weeping. Y él está hablando acerca de los valles de Baca o el valle de las lágrimas o el llanto. And every year as they made that Y pilgrimage, cada año que hacían ese viaje, their faith would go from strength to strength, ese peregrinaje los llevaba and de they would be fuerza en reminded fuerza of their purpose and their calling. y eran recordados acerca de su propósito y su llamado. And the picture that the psalmist paints is a picture of our lives. Y el salmista dibuja esta imagen de nuestras vidas, We're on a pilgrimage. que estamos en este peregrinaje, We're on a journey. estamos en este We have a viaje, destination. tenemos un destino. God has put a purpose in our Dios ha hearts. puesto un propósito en nuestros And all of us corazones. have come here today Y todos estamos aquí hoy from the highs and the lows de los of altos y los bajos, the last 12 months, los últimos 12 meses, of all that we've had to navigate. todo lo que quizás hemos tenido que navegar. And I think if most of us were to choose our journey, Y quizás la mayoría de nosotros hubiese preferido que el viaje we would want to go from mountaintop to mountaintop. es quizás ir de montaña, de cima de montaña a cima de montaña. We would want to bypass the valleys. Queremos pasar de largo los valles, But in fact, it's to our benefit and for our benefit pero es para nuestro beneficio y por nuestro beneficio that we have to navigate the highs and the lows in life. que tenemos que saber navegar los altos y bajos de la vida. Because it's not just the highs, Porque no se trata solamente de lo the alto good times de las cosas that give buenas us strength. que nos dan la fuerza, It's knowing how to navigate both the highs and the lows pero es saber manejar los altos y los bajos that enables us to go from strength to que strength. nos permite aprender de ir de fortaleza en fortaleza. When I was 18 years old, Cuando tenía 18 años, I left the United Kingdom yo dejé el Reino Unido to travel around the world. para viajar alrededor del mundo. And I spent 3 years traveling around the world, Y pasé 3 años viajando From por el mundo. Africa, Desde África, through Africa, Asia, África, Asia, and India India, to Australia. hasta Australia. And on the way, one of the highlights of my time Y en el camino, una de las cosas mejores, de las mejores cosas que hice, was a trek that I did in Nepal. fue un trek, un camino que hice en Nepal. And it was a trek to Everest Base Camp. Y era un camino que te llevaba a la base del Monte Everest. Mount Everest, the highest mountain in the world. Monte Everest, el monte más alto, o la montaña más alta And del my mundo. goal was to get to Everest, Y mi objetivo era llegar al Everest to climb a peak opposite Everest, para poder subir a la cima de una montaña opuesta al Everest and watch the sun rise over Everest y ver cómo el sol salía sobre el Everest at 18,000 feet. a 18,000 pies de altura. There were 2 ways to get there. Habían 2 maneras de llegar allí. There was the easy way Estaba la forma fácil and the hard way. y estaba la manera difícil. There was the long way Estaba la manera
larga and there was the short way. y había un camino más corto. One took 6 weeks to walk, Uno se demoraba 6 semanas de the other caminar, took 2 weeks to walk. el otro 2 semanas para poder One was caminar. 550 kilometers of walking, Uno tenía 500 kilómetros de caminata, the other was 125 kilometers of otro walking. tenía 125 kilómetros de caminata. One involves 75,000 feet of ascending and descending, Uno involucraba 75,000 pies de subida y bajadas. like climbing Aconcagua from sea level to the peak Es básicamente subir a Concagua desde la base hasta la cima 3.5 times. 3 veces y medias. So we chose Entonces nosotros escogimos the hard way. el camino difícil. And the reason we chose the hard way Y la razón por la que escogimos el camino difícil was because tourists took the easy way. es porque los turistas se iban por el camino fácil. And I never want to be a Y tourist. yo nunca quiero ser un turista. I want to be a traveler. Yo quiero ser un viajero. I want to be an adventurer. Yo quiero ser un And aventurero. all of the expeditions that climbed Mount Y Everest todas las expediciones que subían al Monte Everest did it the hard way. lo hacían por el camino And there difícil. was a reason for it. Y había una razón por eso. Because the hard way enabled them to acclimatize Porque to el- high altitude living. Porque el camino difícil hacía que se aclimataran a poder estar en alturas. How many of you know that when you signed up for leadership, ¿Cuántos saben que cuando tú te inscribes para algo de liderazgo, you signed up for high altitude living? te estás inscribiendo para una vida en las alturas? And in order to be able to handle life at high altitudes, Pero para poder aguantar la vida en las alturas, you have to learn how to acclimatize to that altitude. tienes que saber cómo aclimatizarte a esas alturas. And the only way that you can do Y that la única manera como lo haces is to know how to navigate the highs, es saber navegar los And the altos lows. y los bajos, the mountaintops, las cimas de la And the montaña valleys. y sus valles. and every time we do that, Y cada vez que hacemos we eso, grow stronger. nos volvemos Our más fuertes. capacity grows. Nuestra capacidad We go crece. from strength to strength. Vamos de fortaleza en fortaleza. You see, what we were doing when we were trekking through the mountains, Porque lo que estábamos haciendo mientras caminábamos por las montañas, fíjate, para 2 semanas, notice it's 2 weeks, subiendo y bajando, going up and going down, subiendo, bajando, going up and going down. 2 semanas. 2 weeks. Estuve pensando, ¿por qué hemos tomado este I kept ruto thinking, duro? why did I take this route? Anyone ever felt like that in ¿Alguien se ha leadership? sentido así alguna vez en la vida? But what was happening Pero lo que estaba sucediendo was that our capacity, our lung capacity, es que nuestra capacidad, la capacidad de Was mis pulmones, growing. estaba creciendo so that we could survive at high altitude. para que así podamos sobrevivir en las alturas. Our strength was growing. Nuestra fortaleza crecía. Our leg muscles and core were being strengthened. Nuestro núcleo, las fuerzas de nuestras Our piernas stamina crecían. grew. Nuestra estamina Our crecía. ability to handle pain grew. Nuestra habilidad de aguantar el dolor crecía. Our bodies were producing more red blood cells, Nuestros cuerpos estaban produciendo más glóbulos rojos, improving our cardiovascular system, mejorando nuestro sistema cardiovascular, which enabled us to survive and flourish at high altitude. lo que permitía que nosotros pudiésemos florecer y sobrevivir en las alturas. Many of the people who flew to high altitude and took the easy route Muchas personas volaban a la cima y tomaron el camino fácil. had to be helivaced out by helicopter. Pero esa gente después tenía que ser traída de regreso a la ciudad en helicópteros, Suffering from altitude sickness, porque estaban sufriendo de la enfermedad de las alturas, swelling of the brain, porque se les estaba inflamando el cerebro, accumulation of fluid in their se lungs, estaba acumulando fluidos en sus pulmones, severe strain of the cardiovascular system. estaba siendo estirado o afectado el sistema cardiovascular. But when you go through the process, Pero cuando tú estás dispuesto a aguantar el when you go proceso, through the highs, cuando vas por los altos when you go through the y lows, también los bajos, you have the ability and the capacity tienes la habilidad y la capacidad to flourish at that altitude. para florecer en las alturas. As leaders, Como líderes, there are times when we may try to avoid or bypass the very thing that's making us stronger. hay momentos que queremos evitar o quizás bypassear
los momentos altos o The difíciles. Apostle Paul talked about this. El apóstol Pablo habló acerca de eso. He said in 2 Corinthians 4, En 2 de Corintios 4, we are hard pressed on every side, él dijo en 2 de Corintios 4, por todos lados nos presionan las dificultades, yet not crushed. pero no nos aplastan. We are perplexed, Estamos perplejos, but not in despair. pero no caemos en la desesperación. We are persecuted, Somos perseguidos, but not forsaken. pero nunca abandonados. Struck down, Somos derribados, but not destroyed. pero no destruidos. Paul knew what it was Pablo sabía to go through many valleys. lo que significaba ir por muchos valles. He said, I've been shipwrecked 3 times. Él dice, yo he estado, mi barco ha sido destruido 3 veces. I've been beaten 39 stripes 4 times by the Jewish Me han leaders. latigado 40 veces más 1 por los judíos. 3 times beaten with rods. 3 veces me golpearon con cañas y palos. Stoned and left for dead. Me han lanzado piedras y dejado muerto. And he lists all those things. Y él comienza a dar la lista And de then he todas says, estas cosas. besides this, Pero él dice, pero a pesar de eso, what comes upon me daily lo que viene a mi vida cada día is my deep concern for all the churches. es mi preocupación y amor por todas las iglesias. I think what he was saying Lo que yo was creo que le estaba diciendo, there was more pressure being a leader in the church había más presión en ser un líder de la iglesia than being shipwrecked, que ser desamparado en el mar, than being beaten, que ser golpeado, than being stoned and left for dead. que ser apiedrado y dejado muerto. But Paul went from strength to strength Pero Pablo iba de fortaleza en fortaleza because he went through the highs and the lows porque of estaba leadership. dispuesto a ir en los altos y en los bajos. So as we go on this journey, Entonces, al ir en este viaje, this pilgrimage that we're on, en este peregrinaje en el que estamos, we must go through many valleys. tenemos que ir por muchos valles. The mountaintops are the places where we see. Las cimas de montañas son los lugares donde vemos. They're places that we see where we're going, Son lugares donde vemos hacia dónde vamos. where we get a vision for the future. Donde tenemos una visión clara del They're futuro. times of inspiration. Son momentos de inspiración. We're on a mountaintop right now. Estamos en una montaña ahora mismo, en una cima. We're getting a vision for the future. Porque quizás estamos recibiendo visión del futuro. But after you're on the mountaintop, Pero una vez que dejas la cima, you have to go down into the valley. tienes que ir por el valle. And over the years, I've lost count Y a lo largo de los años he perdido la cuenta of how many valleys I've walked de through. cuántos valles yo he tenido que pasar. This year, Este año I've been 40 years in full-time ministry. cumplo 40 años de tiempo completo en el ministerio. And you can't be in ministry. Sí, empezó cuando yo tenía 5 años I started when I solamente. was 5 years old. You can't be in ministry for that Y long tú no puedes estar en el ministerio por ese tiempo without walking through many valleys. sin estar dispuesto de pasar por algunos valles. Some things that God wants to do in us Hay algunas cosas que Dios quiere hacer en nosotros can only be done in the que valleys. solamente van a suceder en los valles. The mountaintops are the places where we see where we're going. Las cimas de la montaña son los lugares donde vemos hacia dónde The vamos. valleys are where we fight our battles. Pero los valles son los lugares donde peleamos nuestras The batallas. valleys are where we win our battles. Los valles son donde ganamos nuestras batallas. The valleys are where we take ground Los valles son donde tomamos so that territorio we can move forward into what God has for para us. seguir avanzando a lo que Dios tiene para nosotros. In the book of Hosea, En el libro de Oseas, God says this. Dios dice esto He says about Israel, acerca de Israel. I will give her vineyards from there, Y le daré sus viñas desde allí. and the valley of Achor as a door of hope. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Hosea is writing about Israel who had walked away from God, Oseas estaba escribiendo de Israel que se había alejado de and how Dios. God was bringing them back and wooing them back into relationship with Him. Y como Dios los estaba volviendo a enamorar para que vuelvan a una relación con Él. And God identified that they were in the valley of Achor.
Y Dios identificó que estaban en el valle de Acor. Acor means trouble and affliction in Hebrew. Acor significa en hebreo problema y They were in tribulación. a valley of trouble, Estaban en el valle de los in a valley of problemas, affliction. en el valle de la And aflicción. God says, there in the Y valley, Dios dijo, allí en ese valle, I will give them a door of hope yo les voy a dar una puerta de esperanza so that they can come out of the valley para que salgan de ese and valle begin to climb into all that I have y for them. comiencen a subir hacia todo lo que yo tengo para ellos. So what we need to understand Entonces lo que tenemos que entender is that within every valley, es que con cada valle there is a doorway va a haber una puerta that will take us to the next level of life and leadership que te va a llevar al siguiente nivel de tu vida y tu liderazgo that God has for que us. Dios ha preparado para ti. Always to a greater level. Siempre a un nivel mejor y Always mayor. something beyond where we are. Algo mayor de donde estás ahora. So I want to share 3 valleys that we're going to have to walk through. Entonces les quiero compartir 3 valles por los que vamos a tener que pasar. Remember, the greatest valleys that were the greatest battles fought in the Bible were always fought in the valleys. Recuerda, las más grandes batallas en la Biblia fueron peleadas en los valles. The last and greatest battle of all, La última y más grande batalla de the todas, Battle of Armageddon, la batalla de Armagedón, will be fought in a valley. va a ser peleada en un valle. The final victory. La última victoria. 3 valleys where we fight and win our battles. Entonces 3 valles que nosotros peleamos en ellos y ganamos nuestras The first batallas. is the valley of intimidation. El primer valle es el valle de la intimidación. Anybody here ever been intimidated? ¿Alguien alguna vez aquí se ha sentido intimidado? Ever felt intimidated? ¿Te has sentido intimidado? It doesn't matter where we are on our journey. Da igual donde estemos en nuestro viaje. Doesn't matter how long we've been going. No importa por cuánto tiempo lo hemos estado haciendo. All of us will face intimidation. Todos vamos a enfrentar intimidación. The enemy is never going to try and intimidate us when we're on the mountaintop. El enemigo nunca nos va a tratar de intimidar cuando estemos en la cima de la He's montaña. always going to try and intimidate us when we're in the valley. Siempre va a tratar de hacerlo cuando estamos en el valle. David fought his greatest battle and won his greatest victory in the valley of Elah. David peleó su más grande batalla y ganó su más grande batalla en el valle de Elí. This valley is where we confront our fears. Este valle es donde nosotros enfrentamos nuestros miedos. Those things that intimidate us. Esas cosas que nos intimidan. And one of the greatest weapons that the enemy has is intimidation. Y una de las armas más grandes que tiene el enemigo es la intimidación. Pastor John talked yesterday about believing and expecting and moving towards doing great things for God. Pastor John ayer predicó acerca de creer, esperar y avanzar hacia hacer grandes cosas para And we can Dios. be sure of one thing. Y si haces eso, When puedes we estar make a seguro de decision algo, que cuando tú tomas una to do decisión, something great for God, si tú quieres hacer algo grande para Dios, the enemy will always try to intimidate el us. enemigo siempre va a querer intimidarte. And we're going to have to pass through this Y valley, vamos a tener que pasar este not valle, just once, no solo una vez, but again and again. pero una y otra vez. And the higher we go, Y mientras más alto the tú vas, bigger the giants. más grande va a ser el gigante. Whether it's when we stand up to speak in front of people that we might feel intimidated Ya by, sea que te tengas que poner de pie y hablarle a gente por la cual te sientes intimidado, whether it's taking a step of faith, ya sea dar un paso de fe, maybe when we have a bad health report quizás cuando tienes un mal reporte de salud and the enemy comes against us like Goliath did. y el enemigo se levanta como un león. And he says, like he said to David, Y como le dijo, y se levanta como un Goliat, como le dijo a today I David. will take your flesh Y nos dice, yo voy a tomar tu carne and I will feed you to the birds of the air and the beasts of the y field. te voy a alimentar a las aves del cielo y las bestias de la tierra. And when we feel intimidated, we do one of 3 Y things. cuando nos sentimos intimidados, hacemos una de 3 cosas. We'll shrink, Nos vamos a volver más pequeños, we'll run like Vamos the a huir. Israelites did, or we will confront the enemy. o vamos a confrontar al enemigo. And I love what David said. Y me encanta lo que dice David. You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, Tú vienes a mí con espada contra jabalín, but I come to you in the name of the Lord of hosts, pero yo vengo a ti en el nombre de el Señor de los ejércitos de Israel, the God of the armies of Israel whom you have defied. el Dios del ejército de Israel que tú has venido a pelear And contra él. today Y hoy I will take your flesh, yo voy a tomar tu I will carne, take your head from you, yo voy a quitar tu cabeza and I will feed your flesh y yo voy a to alimentar the tu birds carne
of the air and the beasts of the field, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, that all the world may know there is a God in Israel. para que todo el mundo sepa de que hay Dios en Israel. That's the kind of language, Ese es el tipo de lenguaje, the language of faith el lenguaje de fe that we have to speak que tenemos que hablar when we're in the valley of intimidation. cuando estamos en el valle de la intimidación. The enemy speaks the language of intimidation. El enemigo habla el lenguaje de And the intimidación. only language that the enemy understands, Y el único lenguaje que el enemigo entiende it's the language of faith. es el lenguaje de la fe. So we take authority over Entonces the enemy tomamos autoridad contra el enemigo in the valley of en el intimidation. valle de la intimidación. The second valley we must walk through El segundo valle es este, is the valley of surrender. es el valle de la rendición. Jesus fought this battle in the Garden of Gethsemane. Jesús peleó en este valle en el Getsemaní. The Garden of Gethsemane was in the Kidron Valley between Jerusalem, the Mount of Zion, and the Mount of Olives. El Getsemaní estaba en el valle de Kedrón, que está entre Sion y Jerusalén, Between the place of his crucifixion entre el lugar de su crucifixión and the place of his ascension into heaven. y el lugar donde él ascendió a los cielos. Jesus fought and won the greatest battle of all, Jesús peleó la mayor batalla de todas, where he surrendered to the will of his Father cuando él se rindió a la voluntad de su Padre, so that we could experience the salvation that we enjoy today. para que nosotros podamos disfrutar de la salvación que And there in tenemos the hoy. place where olives were pressed, Y ahí en ese valle de Getsemaní era donde presionaban las aceitunas de los olivos. because Gethsemane means the place of the olive press. Porque Getsemaní significa el lugar donde se presionan las aceitunas. His will was pressed Su voluntad estaba siendo presionada between his mind and his emotions. entre su mente y sus emociones. He said, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death." Y él decía, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de His la muerte. emotions were being pressed. Sus emociones estaban siendo And then he presionadas. said, is it possible for this cup to pass from me? Y luego él dice, si es posible que pase de mí esta copa. His mind was being pressed. Su mente estaba siendo presionada. And then he said, "Nevertheless, Pero luego él dijo, sin embargo, not as I will, quiero que se haga tu voluntad, but as you will." no la mía. As leaders, Como líderes, we all have to walk through the valley of surrender. todos tenemos que pasar por el valle de la rendición. I had a conversation with a young man in the foyer this morning Tuve una conversación con un joven en el lobby esta mañana, who yesterday, in yesterday's meeting, que ayer en la reunión de ayer walked through the valley of surrender. pasó por el valle de la rendición. And he surrendered something to God Y él le rindió algo a Dios, because he felt that God was speaking to him in the meeting porque él sentía que Dios estaba hablando en la about the reunión direction he was taking. acerca de la dirección que él tenía que I tomar. remember many years ago when we were planting a church. Recuerdo hace muchos años atrás cuando plantábamos nuestra And iglesia. originally I had wanted to plant a church with my wife in Sydney, Australia. Y originalmente queríamos plantar una iglesia con mi esposa en Sydney, Australia. And God was speaking to us about planting a church in America. Y Dios nos estaba hablando de plantar la iglesia en Estados Unidos. Tengo una confesión. I have a confession. I never ever wanted to live in the United States of America. Nunca quise vivir en los Estados Unidos. It was the last place on the planet I Era wanted to el live. último lugar en el planeta donde me quería mudar. I wanted to come to South America, Yo quería venirme a Sudamérica, plant a church in West Africa where I had been planting churches. plantar una iglesia en el oeste de África donde había estado plantando And iglesias. I can remember being at a conference. Y recuerdo estar en una conferencia. Reinhard Bonnke was preaching. Estaba predicando Reinhard Bonnke. I had two pastors, one from London on one side, Tenía dos pastores al lado mío, uno era de Londres, one from Kiev in the Ukraine on the other side. al otro lado tenía alguien de Kiev en Ucrania. And I felt like God spoke to me very clearly, the Y Holy sentí Spirit. como Dios me habló claramente a través del Espíritu Santo. And he said, "Will you go?" Y él me dijo, ¿irás tú? And I answered like this, Y yo le respondí así, "I will, lo haré, but I don't want to." pero no quiero. And over the next few months, I had to surrender Y a lo largo de esos meses to tuve what que God was speaking to me about. rendirme a lo que Dios me My estaba emotions hablando. Mis emociones, and my mind. mi mente. Is there another way?
¿Hay otro camino? This is what it's going to cost us. Eso es lo que nos va a costar. Can I bypass this valley? ¿Puedo pasar este valle? Can I avoid this pressing? ¿Puedo evitar esta presión? And every one of us will be Y pressed. cada uno de nosotros vamos a Because ser what happens presionados. when we are pressed, Porque lo que sucede cuando somos presionados that's where the oil es flows. allí cuando el aceite fluye. The oil flows at the altar, El aceite fluye en el altar, but the oil flows through the pressing. pero también el aceite fluye And cuando here es presionado. Jesus was pressed where the olives were pressed. Y en ese lugar Jesús estaba siendo presionado donde las aceitunas eran When the presionadas. olives were pressed, there were 4 grades of oil. Y cuando las aceitunas eran presionadas habían 4 tipos de aceites. The first and finest was used for anointing. El primero y el más fino de los aceites se usaba para las unciones. The second grade was used for food, for olive oil. El segundo grado era usado para las comidas. The third was used for lights, for El lamps. tercero era usado para encender lámparas y And the luz. fourth for soap. Y el cuarto era usado para jabones. The place of Jesus pressing was not coincidental. El lugar donde Jesús estaba It was siendo very intentional. presionado no era por suerte, había mucha intención allí. Because here Jesus, the anointed one, Porque aquí Jesús, el ungido, was being pressed estaba siendo so presionado that his anointing could flow to para the que su world. unción pudiese fluir a lo largo del mundo. Jesus, the bread of life, Jesús, el pan de was being vida, pressed estaba siendo presionado so that we could eat the bread of para que life. nosotros podamos comer el pan de vida. Jesus, the light of the world, Jesús, la luz del was being mundo, pressed estaba siendo so presionado that his light could shine around the para que world. su luz pudiese brillar en el And mundo. Jesus, the one who cleanses us through his word, Y Jesús, quien nos limpia a través de su palabra, was pressed estaba siendo presionado so that we could be para cleansed. que nosotros pudiésemos ser limpios. And so when we walk through the valley of surrender, Entonces, cuando pasamos por el valle de la rendición, when we surrender our will to God, cuando rendimos nuestra voluntad a Dios and when we are pressed, y cuando somos presionados, the anointing flows la unción fluye and we go from strength to y vamos strength. de fortaleza en fortaleza. The third valley that we must walk through El tercer valle por el cual debemos pasar is the valley of weeping. es el valle del lamento, del llanto. The psalmist says, as they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. El salmista en el Salmo 84, verso 6 dice, atravesando el valle de Baca, ponenle por fuente cuando la lluvia llena los estanques. Baca means weeping, Baca significa llanto, the valley of weeping, el valle del llanto, because it was in this valley porque era en este valle that was a valley of intense heat and aridness. porque era un valle de calor intenso y de mucha sequedad. It was the only place where the balsam tree grew. Era el único lugar donde crecía un árbol en particular. The balsam tree was a tree that had resin that fell from the tree in the shape of teardrops. Y ese valle, ese árbol en ese valle, el único árbol que crece cuando derrama algo que parece una lágrima. And from that resin, a balm was Y made, de esa resina que derrama ese árbol se crea un bálsamo, which was a healing balm. que era un bálsamo que curaba, que sanaba. And so we have a picture here Entonces tenemos una imagen en esto of us as pilgrims de nosotros como peregrinos walking through a valley of weeping. caminando por este valle de lamento. And the Bible doesn't say that God makes it a place of springs. Y la Biblia no dice de que Dios hace que sea un lugar de fuentes. It says that we make it a place of Él dice springs. que nosotros lo hacemos un lugar de fuentes. And through those tears that we shed as we walk through the valley of weeping Porque a través de esas lágrimas que derramamos en ese valle del llanto, comes a spring. sale una fuente. And from that spring, Y de esa people fuente, who are walking through the same valley that you've walked through de esa fuente, cuando gente camina ese mismo valle por el cual tú has estado pasando, will find life from the strength that you can give to them van a encontrar vida y fortaleza que tú les puedes dar. because we've walked through that valley, Porque hemos caminado por ese because we valle. shed tears in that Porque hemos valley, derramado lágrimas en ese valle. and we've made that valley a place of springs Pero hemos hecho de ese valle un lugar de estanques y de fuentes. so that a healing balm can flow from our lives
lives. para que ese bálsamo de sanidad pueda fluir de nuestras vidas. We've walked through the valley of weeping, Hemos pasado por el valle del llanto and we've made it a place of y springs. lo hemos hecho un lugar de estanques y de fuentes. Every time we walk through a valley, Cada vez que pasamos por un valle, every time we fight a battle, cada vez que peleamos una batalla, we go from strength to vamos strength. de fortaleza en And fortaleza. our valleys Y nuestros valles not only become a source of life and strength to no us, solamente se vuelven un lugar de but they fortaleza y become de a vida a source of nosotros, life and strength to those who we minister pero to. también se vuelven un lugar de fortaleza y vida a aquellos ministramos. And through the highs and the Y lows, a través de los altos y bajos we can continue to climb podemos seguir to higher subiendo altitudes, a alturas to go from mayores strength to para strength ir de fuerza en fuerza in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Da al Señor un gran Why don't we give a aplauso. big hand to the Lord today? Amazing.